Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía, si se incorporan con nosotros, que arrancamos con un dato que acabamos de conocer, que ya esperábamos, el dato final de IPC del mes de septiembre en Alemania, sin cambios, tal y como se esperaba, tal y como se adelantaba hace un par de semanas. La inflación en Alemania se modera hasta el 4,5% en septiembre, es una caída de 1,5 puntos respecto al dato anterior, al dato del mes de agosto, y se modera también la subyacente hasta el 4,3%, un dato que no nos da ninguna sorpresa, que no nos trae nada nuevo, pero que se va a cotizar hoy en los mercados. Un día en el que los mercados van a estar pendientes a las siguientes referencias, a las siguientes claves. En primer lugar, ese conflicto en Oriente Medio, que está tensionando, entre otros, el precio de las materias primas. Sube el precio del petróleo. Tenemos hoy al crudo, a los futuros del Brent y del West Texas subiendo casi un 0,3%. Está por encima de los $86 el barril West Texas y acercándose a los 68 el barril tipo Brent, y está subiendo también el precio del gas, duplica el precio que tenían el mes de julio porque acumula una subida de más del 30% en las últimas 3 sesiones. Hoy hay 2 citas importantes, se reúnen los ministros de Exteriores de la Liga Árabe en el Cairo y también se reúnen los ministros de Defensa de la OTAN, y lo van a hacer después de que anoche Estados Unidos, Joe Biden, se mostrara así de claro en su apoyo a Israel. Así que en este momento debemos ser claros como el cristal. Estamos con Israel. Nos vamos a asegurar de que tenga lo que necesita para cuidar de sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusas. El segundo punto de atención del día vuelve a estar en los bancos centrales. Hoy vamos a conocer a las 8 de la tarde hora española las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que llegan en medio de un cambio de discurso de algunos miembros del organismo. Mary Daly, por ejemplo, de la Fed de San Francisco, esta madrugada alertaba de los riesgos de subir demasiado los tipos de interés. Y ayer el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, decía esto. Creo que nuestro tipo de interés oficial se encuentra en una posición lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2%. De hecho, no creo que necesitemos aumentar más los tipos y creo que estamos en un buen lugar en este sentido. ¿Se acabaron las subidas de los tipos de interés? Al menos así lo dice Bostic, que también contempla que la economía no entre en recesión. Así que con este discurso las bolsas se olvidan de Oriente Medio, se centran en los bancos centrales, se creen ese mensaje y se van al verde, se van de nuevo a las compras. Tuvimos anoche ganancias en Wall Street, tuvimos ayer ganancias también en las bolsas europeas, y los futuros hoy vienen con algo más de dudas. Han estado cotizando con subidas toda la madrugada, pero se han dado la vuelta y están bajando ya en Estados Unidos, apenas lo hacen un 0,05%, y están cayendo en el entorno del 0,1% los futuros aquí en Europa, algo más. Un 0,27% baja el futuro del IBEX 35. Ayer subía la bolsa española un 2%, cerraba su mejor sesión en varios meses y recuperaba los 9.300 puntos. Foco de atención también hoy en los mercados, resultados empresariales, porque en Europa a partir de las 9 se van a cotizar los de Louis Vuitton, la firma de lujo, el gigante europeo, presentaba cuentas ayer al cierre, aumenta su facturación un 10% hasta septiembre, pero ojo porque se ralentiza ese ritmo de crecimiento. Y la que es noticia hoy, ya lo ha sido durante toda la madrugada, Samsung, que ha subido casi un 4% tras anticipar que sale de pérdidas en el tercer trimestre, espera una caída del beneficio operativo del 78% cuando presente sus resultados, pero eso es mejor de lo que esperaba el mercado. Y hay que hablar hoy también del puente. Muchos españoles que están hoy, millones de españoles que están hoy de viernes, 4 días por delante, que van a ser muy buenos, muy positivos para el sector turístico, que espera un lleno, prácticamente lleno en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, que va a superar el 90% de ocupación en la Costa del Sol, y va a ser muy bueno también para el turismo rural. Luego hablamos de ello, luego hablamos con las agencias de viaje. 8:04, vamos con las noticias capital de las 8 de la mañana. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Con Pablo Arnaldos, noticias capitales de las 8 de la mañana de este miércoles 11 de octubre, en el que el gobierno alemán va a presentar su informe de previsiones macroeconómicas de otoño. Las dará a conocer el ministro de Economía, Robert Habeck, y lo previsto es una contracción de las finanzas del 0,4% este año. Se espera que la economía crezca un 1,3% en el 24 y un 1,5% en 2025. En cuanto a la inflación, la estimación del Ejecutivo germano es que se sitúe en el 6,1% en 2023 y en el 2,6% el próximo año. También en la agenda de este miércoles, el Fondo Monetario Internacional va a hacer público su informe de vigilancia fiscal. Lo va a hacer en el marco de la asamblea anual que el organismo está celebrando en Marrakech. Después de que ayer la institución mantuviera las previsiones de crecimiento de España para este año en el 2,5%, triplicando el crecimiento estimado para la zona del euro. En cuanto a la inflación, dice el FMI que España estará en el 3,5% para repuntar el año que viene hasta el 3,9%. Estamos viendo alguna debilidad continuada en Alemania. Se espera que Alemania crezca en torno al 0,9% el próximo año, mientras que otros países están creciendo de una forma un poco más vigorosa. España se espera que crezca un 1,7% el próximo año, mientras que Francia un 1,3%. Así que tenemos un poco de heterogeneidad en términos de crecimiento para las economías europeas. Hoy va a intervenir en esa asamblea del Fondo Monetario Internacional a las 10 de la mañana la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen. Pues allí va a estar Yellen, allí va a estar en Marrakech también en esa asamblea el gobernador del Banco de España. Interviene a la 1 de la tarde, hora española. Lo va a hacer en una conferencia sobre la estabilidad de precios en la zona euro. Precisamente la entidad dirigida por Pablo Hernández de Cosa ha elevado 2 décimas su previsión de crecimiento de la economía española. La sitúa en el 2,5% después de que el INE revisara al alza el crecimiento del año 2022 al 5,8% y el de los 2 primeros trimestres del 23 al 0,6% y 0,5% respectivamente. Sobre el conflicto en Oriente Medio, Inditex ha anunciado que cierra de forma temporal sus 84 tiendas en Israel por la escalada de la tensión en la región. La textil gallega ha informado a través de las webs de las distintas cadenas del cierre temporal de los establecimientos. También ha informado de la aceptación de devoluciones y pedidos online. Inditex es una de las grandes compañías españolas con intereses en Israel. Preocupación también sobre este asunto desde el sector turístico. La patronal hotelera CEAT cree que el conflicto en Israel es malo para el turismo mundial, independientemente del efecto colateral, dice, que pueda tener para España. Y es que la contienda podría redirigir a los turistas europeos a destinos competidores de Oriente Medio, como son las Canarias. Así lo apuntaba la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, cuyo vicepresidente José Luis Zoreda cree que el conflicto podría favorecer los intereses de estos destinos competidores. Lo que sí tendrá es un efecto probablemente, insisto, indeseado desde el punto de vista de que no hay que recrearse en las desgracias ajenas, pero que puede favorecer los intereses de los destinos competidores de esa parte del mundo, que es básicamente Canarias. Pudiera ocurrir, y Dios no quiera, que por asociación del conflicto la demanda europea dejara de ir a los Egiptos, Túneces, Turquías, etcétera, sobre todo fundamentalmente Egipto, que es el principal competidor de España y de Canarias en los meses que vienen. La guerra entre Hamas e Israel también ha hecho que aerolíneas como Iberia, Vueling o Air Europa suspendan todos sus vuelos hasta el domingo o los reprogramen. En el exterior, General Motors y sus trabajadores en Canadá llegan a un acuerdo para evitar la huelga. El fabricante de coches y el sindicato Unifor han llegado a un acuerdo provisional para la firma de un convenio colectivo pocas horas después de que los trabajadores se declarasen en huelga. General Motors se compromete a subir sueldos entre un 20 y un 25%, a pagar a partir de diciembre de 2024 una ayuda para compensar el incremento del coste de la vida y reducir de 8 a 4 años el periodo necesario para ascender entre categorías salariales. Macron y Olaf Scholz, el presidente francés y el canciller alemán, se dan hasta finales de octubre para cerrar un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. Los mandatarios han encargado a sus equipos y gobiernos a trabajar en un acuerdo sobre la reforma del mercado de la electricidad europeo, por el que llevan varios meses enfrentados. Tras un encuentro en Hamburgo, Macron aseguraba que ha mantenido un debate en profundidad muy alentador sobre este asunto y se emplazaban a concluirlo de aquí a finales de mes. En Portugal, el Parlamento portugués ya tiene los presupuestos del gobierno del portugués socialista, Antonio Costa. Las cuentas lusas de 2024 incluyen rebajas fiscales en el impuesto sobre la renta y para los jóvenes, aumentos para pensionistas y funcionarios y un refuerzo en la dotación de sectores
como la sanidad. Costa asegura que el proyecto de ley refuerza ingresos, fortalece la inversión y protege el futuro. Y Pedro Sánchez, ya en clave política, sigue hoy con su ronda de contactos, se va a ir con Esquerra Republicana de Cataluña y se va a reunir también con el sector cultural en el marco de sus conversaciones para la investidura. Después de citas ayer con 16 representantes de la Confederación Empresarial Española de Economía Social y también de la plataforma del tercer sector. En paralelo, Sumar presentaba el dictamen ayer para elaborar su ley de amnistía. La formación de Yolanda Díaz propone aplicar la amnistía desde el 1 de enero de 2013 y que afecte desde los líderes del procés a los actos violentos de los CDR. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina, es el momento de que entres en vienacapellanes.com y descubras la cocina casera de Viena. Platos saludables y con mucho sabor que recibes en un solo día o puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana. También opciones vegetarianas y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa y disfruta. En Viena Capellanes nos encargamos del resto. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El 53% de las pymes sufren en alguna ocasión algún tipo de ciberataque y más de un 40% de ellas sufren al menos 3. Cada uno de estos ataques cuesta de media a las empresas afectadas en torno a 75.000 euros. Y lo que es peor, muchas de las pymes que sufren ataques se ven obligadas a cerrar sus puertas. El Ayuntamiento de Candamo, Asturias, ofrece este miércoles una sesión formativa destinada a pymes y emprendedores que versará sobre ciberseguridad. En ella se abordarán consejos para que las empresas sean seguras en el ámbito de Internet. Se trata de una sesión gratuita para pymes, autónomos y emprendedores. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia Capital en marcha, 11 de octubre, muchos ya de puente, otros teletrabajando, otros mirando que tienen que trabajar mañana, incluso el viernes. Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Destrezas, Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? No pasa nada por trabajar el viernes. No, si yo trabajo, pero se está en la gloria, porque esto va a quedar como un páramo. Sí, eso, yo los que nos quedamos, así lo espero, que volvamos a tener un mini agosto, que se estuvo muy bien trabajando. ¿Todo bien? Está fenomenal, sí. Me alegra mucho verte por aquí. Ignacio García Vinuesa, economista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Dejo a Garriga al último, porque como se va de puente, hoy le toca al último. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Tú te quedas también? Yo me quedo, sí, pero no creo que vaya a trabajar el viernes, fíjate. Anda, bueno, pues a disfrutar un poquillo, a hacer planes. Efectivamente, algo haré. El sábado sí me voy al campo. Bueno. Pero no. Pero el sábado va a hacer un poquito más de fresquillo. No sé si tiene pinta de llover. El domingo creo que sí, algo. Bueno, el tiempo bienvenido sea, ¿no? Unas gotitas de lluvia, desde luego. Ayer leí a alguien que decía, se acaba por fin el mal tiempo, ya vienen las lluvias. También, que llueva un poquito, que nos hemos mal acostumbrado. Gonzalo Garnica, consultor empresarial, buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Cómo estás? Con el coche ya cargado para irte para abajo al Mediterráneo, a trabajar, sí, pero a descansar un poquillo, ¿no? Efectivamente, me voy a trabajar a mi casa de la playa, pero voy a seguir trabajando ahí. Pero se trabaja lo único que lamento, viendo el mar, ¿no? Lo único que lamento no poder estar mañana en el desfile de las Fuerzas Armadas y estar allí silbando a Pedro Sánchez, pero me han dicho que lo han puesto un poco lejos. Hay que llevar una bubucela para... Bueno, ya habrá quien silbe. Te va a acusar de agitar las masas. Ya, claro, no, es que, o sea, yo he descubierto que dentro de su narcisismo estas cosas a él le molestan mucho, porque es un ególatra, ¿no? Y claro, pues ha descubierto con esto su punto flaco. Entonces, si le ha pedido a Feijóo que por favor no le silben, pues ahora lo que se va a dedicar todo el mundo es a silbarlo todavía más de lo que le silbaban, que ya era mucho, claro. Bueno, pues luego os pregunto por varias cosas, por el gasto en pensiones, por las previsiones económicas. Ya saludar a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Don Lorenzo Amor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿A usted le toca puente o es de los que se queda aquí cuidando el fuerte? No, me toca quedarme. Bueno, normal, normal quedarse y trabajar. Oye, presentaban ustedes esta semana el último barómetro, el de ATA, del último trimestre. Voy a contar así por encima algunas de las cosas que decía. Al 84% de los autónomos les han aumentado los gastos, el 65% ha tenido que hacerlo frente subiendo precios, el 22% cree que va a tener que despedir y el 80%, 8 de cada 10, son pesimistas sobre el futuro de la economía. Don Lorenzo, ¿qué es lo que más les preocupa a los autónomos este trimestre? ¿Y en qué han visto ustedes cambio de este trimestre al anterior? Bueno, lo que más preocupa a los autónomos es el incremento de gastos que se viene produciendo no solo en este 2023, sino que venimos arrastrando desde el año 2022. De media hay que decir que los autónomos en los 2 últimos años su facturación ha crecido, y digo de media, en torno al 12%, sin embargo sus gastos se han incrementado en un 23%. Bueno, esto es algo que no solamente le ha pasado a los autónomos, ¿no? Sino a muchas familias que ven cómo su ingreso pues se han incrementado de media en torno entre el 8 y el 10%, sin embargo sus gastos se han disparado por encima del 20%. Claro, eso es lo que inquieta a los autónomos, lo que hace que solo 1 de cada 3 pues diga que este año le va mejor que el año pasado, y que gran parte de los autónomos, el 85%, estén señalando los gastos como el principal lastre de su actividad y de su negocio. ¿Confían en que esos gastos se puedan ir moderando ahora que parece que la inflación da un respiro, o van a seguir estando altos durante tiempo? Bueno, cuando hablamos de gastos estamos hablando de subida de cotizaciones, subida de impuestos, subida de los costes financieros, de las hipotecas, de los alquileres. El problema es que esto, de momento, por ejemplo, los costes financieros, mientras el Euribor siga subiendo y mientras sigan subiendo los tipos de interés y no empiece a moderarse, pues indudablemente va a subir. Mientras que la inflación suba, los alquileres van a subir. Y bueno, ayer conocíamos que se prevé la subida de las pensiones este año un 4%, y eso arrastrará la subida de las cotizaciones indudablemente, entre ellas la mínima y la máxima. Ahora, luego le pregunto por ese gasto en pensiones, a ver hasta qué punto es sostenible eso, pero hablando de los costes, de los precios, los márgenes para los autónomos, ¿cómo se han comportado? Ayer el Ministerio
Ministerio de Economía publicaba esos resultados de ese observatorio de márgenes que tiene puesto en marcha, y dice que los márgenes empresariales se han recuperado a niveles prepandemia, a excepción de los sectores energéticos. En el caso de los autónomos, esos márgenes, señor Amor, ¿cómo están? Bueno, ya sabemos que ese observatorio, por ejemplo, no contempla sectores como el comercio, ¿no? Hay que decir que prácticamente 1 de cada 4 actividades económicas en nuestro país se concentra en el comercio. Bueno, con una pérdida de 16.000 comerciantes autónomos en el último año, pues como para que nos cuenten que los márgenes están creciendo, ¿no? A ver, yo entiendo que este observatorio contemple a las grandes empresas, incluso alguna mediana, pero desde luego los autónomos y las pequeñas empresas no se concentran ahí. Con un incremento de gastos en los 2 últimos años del 23% y solo un incremento de la facturación del 12%, pues como comprenderá, los márgenes no hay por dónde encontrarlos. Ya. El tema político, la incertidumbre, ¿cómo les está afectando? ¿Cómo la están viviendo, sufriendo los autónomos? Bueno, pues mire, depende, ¿no? Porque siempre hay un dicho, ¿no? Que bien van las cosas sin gobierno, ¿no? Porque hay menos legislación. y yo recuerdo etapas gloriosas en nuestro país donde el BOE solo tenía nombramientos, ¿no? Y donde no complicaba la vida. Esto en un país donde se publican más de 700.000 páginas de boletines oficiales al año, pues bienvenido sea. A partir de ahí, pues indudablemente hay que afrontar reformas, hay que poner en marcha presupuestos, y cuanto antes podamos tener un gobierno, mucho mejor. Ahora, si me pregunta que si el gobierno que se conforme tiene que ser un gobierno perdonando delitos, desde luego yo no estoy de acuerdo en ello. Ya. Si tuviera que usted que apostarse un caflillo este puente, vamos a elecciones en enero, va a haber gobierno. ¿Qué intuyo o qué es? Bueno, voy a preguntar qué sabe. Lo que sepa no nos va a poder contar, pero ¿qué le llega? Bueno, yo creo que en un porcentaje amplio habrá gobierno, aunque todavía queda a ver qué decide el señor que está en Waterloo, ¿no? Ya, o sea, que va a depender de la amnistía y de Junts. Le hago una sobre el gasto en pensiones y le dejo a la mesa por si quieren preguntarle algo a Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García Vinuesa o Gonzalo Garnica sobre ese gasto en pensiones al que se refería, que decía usted que va a tocar volver a mover las cotizaciones sociales. Prevé la Seguridad Social que las pensiones suban en torno a un 4% el año que viene, en línea con la inflación, y estima el Ejecutivo que ese gasto en pensiones se sitúe en el 12,4% del PIB entre 2022 y 2050. Es optimista también y dice que no va a haber que hacer más ajustes en las pensiones. ¿Usted es así de optimista o no? Bueno, ¿O cree que va a haber que hacer algo? Optimistas son las proyecciones de Seguridad Social en cuanto al gasto de pensiones, ¿no? Y la sostenibilidad del sistema. Fíjese que habla en los próximos 25 años de un crecimiento medio del 2% de nuestra economía. Hombre, yo solo por poner en contexto, en los 10 últimos años de media la economía ha crecido del 1,3%. También hablas de pleno empleo. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Pero no apunta a que tengamos pleno empleo, ni mucho menos en nuestro país, cuando hemos visto que prácticamente en los 20 últimos años hemos estado con una cifra prácticamente de 3 millones de parados, ¿no? Y bueno, lo que más me llama la atención es que en esas proyecciones hay un crecimiento de la productividad no conocido en nuestro país en el último siglo, ¿no? Por tanto, creo que son unas proyecciones muy optimistas que ojalá se pudieran cumplir, pero desgraciadamente para los que estamos cotizando me da la sensación que nos van a ir dando leñazo tras leñazo en los próximos años. Le voy a dejar la palabra a la mesa para que le haga una ronda de preguntas rápidas. Ignacio, venga. Bueno, yo no sobre esto, es que leí el otro día una noticia, yo soy autónomo, ¿no? Entonces, con lo cual, pues estos temas me interesan bastante, ¿no? Leí una noticia el otro día que a mí me preocupaba, o sea, me puede afectar de cara al año que viene, que es que la Seguridad Social iba a empezar a cruzar datos con Hacienda para fijar las cuotas que vamos a pagar los autónomos a partir de enero del año que viene.
Y no sé si eso es así, si es cierto, si te consta o no te consta y tal. Básicamente porque me interesa bastante saber el sopapo que me va a pegar en el mes de enero para ir adaptándome, ¿sabes? Lorenzo, me temo que como Ignacio García Vinosa hay muchos autónomos, ¿no? Entonces, pues si sabes algo al respecto o no, ¿no? Bueno, a ver, con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, los autónomos tendrán que cotizar por los rendimientos netos obtenidos, ¿no? Indudablemente, los rendimientos netos medios obtenidos en este año 2023, pues los tendrá Hacienda sobre el mes de septiembre del año 2024. Es indudable que la Seguridad Social pedirá a Hacienda los datos de cada uno de los autónomos, ya sean personas físicas o societarios, para ver si ha adaptado su cotización a sus ingresos. Yo lo que sí le puedo decir que en estos momentos, de los 3.300.000 autónomos, 2.800.000 están cotizando en la base mínima del sistema, que son 1.166, si no recuerdo mal, y los societarios en una base de 1.400. Ese 80% que están cotizando en esa base, pues le podría decir que el 70% no van a tener que cotizar más, sino muy al contrario, se pueden encontrar con una devolución por exceso de cotización. Piense que el rendimiento neto medio declarado por un autónomo está en torno a los 17.000 euros. Si uno multiplica, 15.000 euros, si uno multiplica 1.166 por 12, pues verá que prácticamente está en ese rendimiento neto. Ahora, es indudable que aquellos autónomos que tienen un rendimiento neto, diferencia entre ingresos y gastos superiores a 6.000 euros al mes, pues tendrá que pagar 500 euros de cotización. Si es societario, hoy está pagando, si no me equivoco, 435, y si es persona física está pagando en torno a 300 euros, con lo cual la Seguridad Social le reclamará pues 200 euros si es persona física o 65 si es societario. Garnica, Gonzalo. Por cada mes. Sí, me suena eso. Gracias. Gonzalo. No, yo la pregunta que le haría a Lorenzo Amor es por qué ATA, que es la única organización que de verdad representa a los autónomos en este país, porque las otras dos, UPTA es UGT con otro gorro y UATAE es Comisiones Obreras con otro gorro. Entonces, bueno, pues no defienden los intereses de los autónomos, sino los de sus sindicatos respectivos, que son muy respetables, pero que no son los de los autónomos. En cambio, ATA sí, me consta, y Lorenzo Amor lo sabe, que siempre ha defendido los intereses de los autónomos. Y la pregunta es, ¿por qué ATA firmó eso? ¿Por qué ATA firmó el que pasaran los autónomos de este país a cotizar por, no sé si salarios reales, ingresos reales, rendimiento neto real, porque eso además es otra, o sea, a ver cómo se calcula en el caso de los autónomos, pero estaba bien como estaba antes. Entonces, ¿antes cómo estaba? Pues eso, al autónomo le decían, si usted paga la cuota mínima, que son 300, le va a quedar la pensión mínima. Si paga la cuota media, pues le quedará la pensión media, y si paga la cuota máxima, durante 40 años, o 39, pues le quedará la pensión máxima. Y entonces se acogían todos los autónomos, porque no son idiotas, bueno, el 86% exactamente, a pagar la cuota mínima, ¿no? Entonces se pasa de esa pequeña libertad que tienen los autónomos, que se basa además en que no tienen a nadie que les pague la cuota. Los asalariados se creen que ellos pagan la cuota de la Seguridad Social. No, señor, lo pagan las empresas. El 84% de los cotizados lo pagan las empresas. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué ATA firmó eso? Porque es que no llega a entenderlo nunca. A ver, Gonzalo, tú tienes una larga trayectoria en el mundo organizativo empresarial y desde luego has negociado muchas cosas. Tú sabes que indudablemente cuando uno negocia, el que tiene enfrente tiene una idea y tú tienes otra. Si ATA no llega a este acuerdo, en lugar de pagar el autónomo que gana más de 5.000 o 6.000 euros, 500 euros al mes, estaría pagando 1.200 o 1.300 euros. ¿Por qué? Porque la propuesta del gobierno partía de que el autónomo cotizara por su rendimiento neto.
nosotros llegamos a este acuerdo porque el 70% de los autónomos va a pagar igual o menos. Hay un 30% que va a pagar solo algo más. Insisto, un autónomo que es societario y que hoy paga 435, como mucho, pagará 500 euros. Entonces, cuando a ti te ponen encima de la mesa que tienes que pagar ese autónomo 1.200 euros y sin embargo rebaja a 500, pues hay dos cosas: o lo firmas o te encuentras con los 1.200 euros. Eso, como tú sabes que has estado en el mundo empresarial mucho tiempo, pues hay gobiernos, y así lo ha hecho y lo hemos visto en otras cosas, son lentejas, o las tomas o las dejas. Y a veces uno pues tiene que coger lo que puede obtener en una negociación para evitar un daño mayor a los autónomos. Susto muerte, ¿no, Lorenzo? Sí, sí. Es así, o sea, yo más claro no puedo. Me preguntan si estoy de acuerdo. Me preguntan si estoy de acuerdo con este sistema. Pues en parte sí y en parte no. También tengo que decir una cosa. Se habla mucho de la libertad que tenían los autónomos, y eso es una falacia. Y perdonadme que diga por qué es una falacia. La mitad de los autónomos son mayores de 45 años. Y esos autónomos tenían la base topada. No podían cotizar por encima de una base de 1.900 euros. Con lo cual esos autónomos que eran mayores y que le podía ir bien, no podían cotizar por bases superiores. Ahora sí. La última, Inmaculada, venga. Bueno, más que una pregunta, una reflexión. Sí, va a cambiar el método, va a cambiar, no, como estamos hablando, ha cambiado a rendimiento neto de los ingresos obtenidos y tal, porque digamos en la parte negativa, es decir, cuando tienen pérdidas no se adecúan. Sé que hay algunas medidas de la Comunidad de Madrid y de otros entornos en que se está, favoreciendo el que no se pague la cuota cuando cuando hay pérdidas. Pero yo creo que ahí los autónomos tienen mucho que perder, en el sentido que aún no... hay muchos autónomos que terminan cerrando, pero terminan cerrando porque les ahogan las propias cuotas. Entonces, en esa batalla, ¿cómo la están librando? Supongo, claro, que intentan librarla pues hacia su terreno, pero ¿qué avances hay? Porque yo creo que hay poco avance en eso. O sea, se conocen muchos autónomos que siguen pagando y la verdad es que no les da. Con eso terminamos, señor Amor, venga. A ver, la cotización del autónomo es una cotización que está en base a precisamente una base media. Los autónomos pagan 300 euros sobre una base prácticamente de 1.000 euros. Yo tengo que decir que en el barómetro y mes tras mes, el trimestre tras trimestre, no son las cotizaciones uno de los problemas que plantean los autónomos. Tienen otras preocupaciones más que lo que son las cotizaciones. Es indudable que un autónomo que tiene pérdida, lo lógico sería que cotizara cero a la Seguridad Social. Pero claro, el problema está con que un autónomo que cotiza cero a la Seguridad Social está generando un derecho a cualquier tipo de prestación sobre una base de cotización. Entonces, claro, estaríamos de acuerdo en que el autónomo que no ingresara no cotizara. Pero claro, lo que no puede tener cubierto es la maternidad, la paternidad, el accidente de trabajo, la incapacidad temporal o generar un derecho a pensión. Pero entre cero y lo que cotiza. Pero entre cero y lo que cotiza también hay un margen de bajada. ¿Me explico? O sea, sí, o sea, los autónomos que menos rendimientos tienen en estos momentos 200 euros de cotización. O sea, esto es lo que el sistema avanza, en que la cuota se reduzca a 200 euros. ¿Se podía haber reducido más? Sí, pero piense una cosa, que un autónomo, aun cotizando 50 euros, está generando como mínimo una pensión mínima. Sí. Esa es nuestra norma, ¿no? Que cualquier ciudadano que cotice genera un derecho a una pensión mínima. Pues, ya hemos hablado antes cómo está el sistema de pensiones. Y ahora me voy a quedar con la mesa hablando de ello. Lorenzo Amor, presidente de ATA, agradecerle que haya estado con nosotros este miércoles aquí en Capital Intereconomía. A seguir trabajando, que vaya muy bien. Un saludo. Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. Si los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no? Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Inmaculada Sánchez Ramos, con Ignacio García Vinuesa, con Gonzalo Garnica. Vamos a hablar de pensiones, de esas previsiones del Gobierno sobre el gasto en pensiones que va a aumentar un 4% el año que viene, que va a suponer el 12,4% del PIB entre el año 2022-2050, que dice que no va a haber que hacer más ajustes de cara a la jubilación de los baby boom, que ya decía el presidente de ATA que no, esas previsiones que son muy optimistas. Y nos estabas contando, Garnica, durante la publicidad, que la Seguridad Social tiene un problema. Sí, o sea, vamos a ver, el problema de fondo de la Seguridad Social en España es que se hace redistribución con las pensiones. Es decir, aquellos que cotizan más luego van a recibir menos en relación con lo cotizado. Aquellos que han cotizado poco van a recibir más de lo que han cotizado, por eso todos los autónomos, el 86% se acogía a la tarifa mínima, y luego ya la recaraba es que aquellos que no han cotizado nada van a recibir una pensión asistencial o no contributiva. Pequeñita, bueno, 700, 800, 900 euros, pero ¿a cambio de qué? A cambio de cero, de no haber cotizado nunca, jamás. Entonces, para hacer redistribución están los impuestos, cuyo principio es el redistributivo y valga la redundancia. Es decir, los impuestos es, yo le quito dinero a aquellos que tienen más y se lo doy a los que tienen menos. Perfecto. Y para eso hay cientos de figuras impositivas. Pero el principio que rige en las cotizaciones es el contrario, es la contributividad, que además es lo primero que pone el Pacto de Toledo. Es decir, pagaremos más pensión a aquellos que
más años hayan cotizado con más cantidad. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Ahora mismo es, si usted no ha cotizado nada en su vida, recibirá una pequeña pensión asistencial, no contributiva. Si usted ha cotizado el mínimo, que son 300, durante 40 años va a recibir 1.200, 4 veces más, libres de impuestos, o sea, 4 veces lo que usted ha cotizado. Si usted ha cotizado 600 euros, que es la base media, ya no va a recibir 4 veces más, va a recibir 1.800 euros de pensión, que es la base reguladora, y además tendrá ya que pagar algo de impuesto. Y si usted ha cotizado el máximo, que ahora mismo son 1.300 euros, va a recibir unos 2.400. Pues digo, no, es que la pensión máxima es 3.000, sí, pero luego te quitan el 22% de impuestos. Con lo cual tú lo que recibes en el banco no son 3.000, son 2.000, ahora mismo 2.320. Entonces, como puede verse, cuanto más cotizas, más sales perdiendo. Y como los autónomos son muy sufridos, seremos, porque yo también soy autónomo, lo que sea, pero imbéciles no somos, pues nos acogemos a la base mínima. Y si pudiésemos hacerlo legalmente, no pagaríamos, pero claro, hay que cumplir la legalidad, eso sí, eso siempre. Por este lado, lo del gasto en pensiones y lo de si hay que hacer más ajustes o no, y esas estimaciones del Ministerio, ¿lo creéis o no? No. No sé si la respuesta es clara, concreta y concisa, pero así como respuesta corta, no. Ni te crees las previsiones ni te crees que no haya que hacer más ajustes. Es que efectivamente, no, claro, como no me creo las previsiones, uno es consecuencia de lo otro. Aquí es que además ha dicho el propio ponente anterior, ha dicho un mogollón de cosas de las hipótesis de partidas que son cuentos de Caperucita. O sea, lo del pleno empleo... Vamos, ojalá Dios. Yo creo que cualquier persona que está en esta mesa y en cualquier lado lo firmaría, pero desde luego no creo que haya alguien con más de una neurona funcionando que piense que vaya a haber pleno empleo. Con lo cual, ya con solo esa hipótesis, ya es claro que las previsiones no son correctas. Por lo tanto, sobre la base, si no es correcto, pues ya todo, o sea, digamos, en escalera va al resto. O sea, tendrás que tomar una serie de medidas. Y aunque haya pleno empleo, a ver con qué condiciones y con qué salarios, ¿no? Para ver qué es lo que se... Bueno, eso también, esa es otra... ¿Cuánto se cotiza? Sí, ¿no? sí. Y además, ¿qué pensiones? Porque que vaya a haber pensiones aún, pero que aunque cuantía las pensiones... yo particularmente estoy muy preocupada, o sea, porque a mí ya que por el entorno temporal que vivo no tengo nada claro. Pero a ti te queda mucho, con lo cual es peor todavía. Cuanto más lejos está la meta, peor, ¿no? Pues no lo sé, porque a lo mejor ahora les entra el ataque del ajuste y luego a los otros hay tiempo de que el propio sistema se autorregule y que de una vez por todas el tema se resuelva con, digamos, medidas estructurales y no coyunturales. Que ese es el gran problema de las pensiones, que las pensiones llevan muchos años sabiéndose, yo siempre cuento lo mismo, Barea, año 91, es que no se me olvidará, año 91, es que ha llovido muchísimo, ya decía, esto es insostenible y había que hacer un vulgo Excel, tampoco había que hacer grandes proyecciones. Y desde el 91 ahora ha llovido muchísimo y se han hecho parches. El bueno de José Barea. Ignacio. Bueno, es que el papel lo aguanta todo. Me dijeron a mí cuando yo empecé a trabajar, alguien me dijo, ¿no? Dice, tú haz un Excel y tal y pon números ahí que siempre salen, ¿sabes? Es decir, al final los números... Yo leí hasta mañana, ¿no? Y es que ya no es solo las previsiones de crecimiento económico que son irreales, como decía Lorenzo Amor, ya no es solo el tema de vamos a aumentar el número de hijos por mujer, que lleva cayendo 25 años, ahora de repente el señor Escrivá va a conseguir, no sé cómo, cuando los salarios son peores, el poder adquisitivo es peor, cuando el acceso a la vivienda es peor, cuando todo es peor, para favorecer el tener hijos, vamos a crecer en hijos, vamos a traer, ¿cuánto ha dicho? 250.000 inmigrantes, creo, ¿no? Necesitamos. Es todo mentira. Es decir, tú has dicho que no, yo digo que todo esto es mentira. Pero más o menos lo mismo. Es lo mismo, viene a ser lo mismo. Sí, pero se ha calentado más. Si quiero digo es lo mismo, que es una inverdad. Oye, una cosa que... Es mentira total, ¿no? Entonces, perdona, Gonzalo. Sí. Entonces, al final, pues es que te lo tienes que tomar un poco a risa, ¿no? Es decir, son patadas para adelante, son parches. A risa me refiero un poco, metafóricamente hablando, porque retóricamente hablando, porque al final es un tema muy triste. Pero ¿quién va a tener que agarrar el toro? Pero llevamos muchos años haciendo esto y al final nadie lo hace. Nadie lo hace. No, pero es un melón que nadie quiere abrir. No, pero vamos a ver, en el felipismo, entre el 82 y el 96, Felipe González consiguió no crear un solo empleo en este país. O sea, la población ocupada cuando llegó él eran 11 millones y medio de personas y en el 82, cuando se fue, eran 12 millones 100 nada más. Dices, bueno, 600.000 personas más, poco, sí, pero como creó 1 millón de funcionarios, realmente en el sector privado se redujo incluso. Bien, entonces llega el año 96, la Seguridad Social está en quiebra, hasta el punto de que tuvieron que pedir prestados las autoridades económicas de Aznar para pagar las pensiones el primer mes porque no había nada en la caja.
Y en el 96, entre el 96 y el 2004, en esos 8 años, la Seguridad Social, de estar en quiebra, pasa a ser la más rica o de las más ricas del mundo. Y a generar excedentes. Y entonces Aznar crea con los excedentes, porque no cabía ya el dinero en la caja, el fondo, lo que se llamaba la hucha de las pensiones, el fondo de reserva. Que en los 3 años siguientes, por cierto, siguió creciendo aquello y llegó a tener, creo que 72.000 millones de euros metidos en la caja. Ahora, en la caja no hay nada, quedan 1.000 millones simbólicos y además se tiene otros 100.000 millones de deudas con el Estado. Bien, entonces, no es ineluctable que la Seguridad Social en España siempre esté en quiebra. Estuvo en quiebra con Franco. Se pasó del sistema de capitalización que dejó la Seguridad Social en quiebra, que esto mucha gente no lo sabe, al sistema de reparto, porque quebró el sistema de capitalización. Estuvo en quiebra con Franco y se recuperó. Estuvo en quiebra con Felipe González y se recuperó con Aznar y con los 3 primeros años de Zapatero, también hay que decirlo. Porque si Aznar creó 5 millones de empleos, de 12 a 17 millones. Luego, con los 3 primeros años de Zapatero, se pasó de 17 millones a 20.700.000. Además, de verdad, no como ahora que son también todas mentiras. O sea, están contando como ocupados gente que está cobrando el paro. Pero bueno, entonces eran de verdad. Los intermitentes. Entonces, no es ineluctable, que no es inevitable, no es algo que no haya manera de arreglar el que la Seguridad Social española vuelva a estar en equilibrio financiero. No lo es. Pero desde luego no como están haciendo estos, porque esto va en dirección contraria. ¿Cómo creamos puestos de trabajo? Hoy hay informes sobre el turismo que resiste y que va a suponer, estaba por aquí, me parece que era la información en el diario El Economista, Ignacio, que va a ser el 12,6% del PIB, después de crecer un 16% hasta el mes de septiembre. Esos contratos se apoyaron muchos en la construcción, en los años que estás hablando, ¿no? Garnica, muchos de ellos. 920.000 de los 5 millones, sector construcción. Lo tengo mirado, porque es que lo primero que te dicen es eso, no, la burbuja inmobiliaria. Digo, sí, la inmobiliaria, había otra financiera, había una bursátil, había una tecnológica. Todos, uno de cada 5 en construcción. Pero de los 5 millones de empleos que se crearon en el octenio de Aznar, 920.000 estaban relacionados con la construcción, no solamente sector inmobiliario, no solamente ladrillo, también hormigón, también obra pública. Entonces los demás no, los demás eran de otros sectores. La pregunta difícil para terminar, ¿qué sectores tenemos ahora mismo? No digo que 5 millones, pero 2 millones. Puedan crear ahora mismo así de golpe, con 3 años, 2 millones de puestos de trabajo. A mí no se me ocurre mucho. Hombre, desde luego, y con las perspectivas económicas que hay, menos, ¿no? O sea, es decir, al final yo creo que estamos en una tendencia que va en contra de la creación de empleo, ¿no? Entonces, hombre, el tema que comentabas, el tema del turismo, a ver, por verle una lectura medianamente positiva a lo que está pasando ahí en el Oriente Medio y demás, es que eso siempre redunda en beneficio del turismo en España, ¿no? Porque al final la inestabilidad en toda la cuenca del Mediterráneo y demás, pues atrae muchísimo turismo en España. Entonces veremos un repunte probablemente con ese tipo de cosas, pero vamos, no 2 millones, de luego. El tema digital, inteligencia artificial, eso da, pero no sé si para a ver, yo ahí quiero lanzar, ¿no? Da para lo que da. Yo no estoy hablando, no puedo cifrar si para una cosa u otra, pero sepamos que hay muchos puestos de trabajo que no se cubren. Y aquí quiero, ya que me quedan 2 segunditos, quiero dos segunditos, ya te lo he dicho, Rubén. Quiero el tema de el reskilling, como queramos llamarle en español, se puede decir reeducación o adaptación, o como nos salga de las narices decirlo, de la gente parada de 40 y tantos años con una formación tecnológica muy profunda, concretamente los ingenieros de telecomunicación y otros ingenieros, que se les está despreciando a la hora de, despreciando me refiero, no ni considerándose a la hora de poder pasar o ir a esos puestos de trabajo, y con un curso de 2-3 meses, no más, podrían ir actuando, o sea, podrían adquirir una serie de capacidades y conocimientos que serían los necesarios, solo un segundín, los necesarios para esos puestos de trabajo. Que nos vamos, que no tenemos más tiempo. Ojalá hubiera muchos segundos. Ese tema hay que tratarlo un día. Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio de Cebnuesa, Gonzalo Garnica. Pasad un buen puente, descansando un poquito lo que podáis, trabajad también, que está bien, es una muy buena costumbre. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Rubén. Un abrazo a todos. Mapfre patrocina la información del tiempo.
En la mayor parte del país predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos, si bien la aproximación de un frente atlántico hará aumentar la nubosidad en el tercio noroeste peninsular. Del mismo modo, también se esperan nubes bajas en el Cantábrico Oriental y litorales de Galicia, sin descartar alguna bruma o niebla costera. Todavía se mantendrán los valores altos en la mayor parte de la península, superando incluso los 33 grados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 3 de noviembre, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas, significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación. Más simple, más fácil, más eficiente. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para que hagan las bolsas europeas, que parece que se van a decantar hoy por el rojo, por las caídas. Vamos a ver protagonistas, claves, referencias, cosas a tener en cuenta en el día de hoy en los mercados. Futuro del IBEX, Ángeles, ¿cómo viene? Con caídas, un 0,4%. Parece que se acaba la fiesta de ayer a pesar de ese tono más suave que se ha escuchado en las declaraciones de algunos miembros de la FED y de la contención en los intereses de la deuda. Hoy vamos a conocer el dato final de inflación de Alemania en septiembre. El BCE publica su encuesta de expectativas del consumidor de agosto, pero las principales referencias vienen de Estados Unidos, ya que la Reserva Federal publica las actas de su última reunión de política monetaria y también se conocerá el índice de precios de producción de septiembre y, como cada miércoles, solicitudes semanales de hipotecas. Prima de riesgo en 110 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,88. El resto de futuros europeos, Manuel, ¿cómo vienen? Pues anticipando descensos del 0,6% para el Eurostoxx 50, un 0,4% a la baja para el MIB del italiano, el CAC 40 parisino sería la plaza con peor desempeño este miércoles, una caída que rondaría el 0,8%, la mejor Frankfurt, un recorte que llega al 0,25%. Recordemos también que hay que estar atentos a esos datos. Ya hemos conocido el IPC final de septiembre en Alemania, se ha desacelerado, ha pasado del 6,1% de agosto al 4,5% en septiembre, dato en cualquier caso que estaba ya confirmado, la lectura preliminar en una jornada en la que, si miramos a Wall Street y vemos cómo los futuros están prácticamente sin registrar movimientos, están prácticamente planos, el futuro vinculado al S&P y al Nasdaq avanzando un tímido 0,16%. La situación de las materias primas es de contención, avanzando un 0,4%, el crudo Brent hasta los $88, y por último en las divisas vemos cómo por cada euro se da $1,0613. Se rebaja también el precio del gas después de acumular una subida de más del 30% en 3 sesiones, casi un 3% bajo hoy, está por debajo ya de los 48 euros en el mercado holandés. Vamos a buscar análisis. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Por qué parece que van a estar hoy las bolsas por el rojo?
al menos en Europa. Después del fuerte rebote que tuvimos en la sesión de ayer, pues vamos a ver una ligera corrección y recogida de beneficios a la espera de los datos macroeconómicos que vamos a conocer hoy y sobre todo, que será lo más importante y marcará la evolución de los mercados, el dato de IPC de mañana americano, que se espera que mejore desde el 3,7 al 3,6. Esperamos una ligera mejoría, que será lo que marque la evolución y política monetaria de los bancos centrales, donde hemos visto declaraciones que parecen que van en la línea de que no va a haber más subidas de tipos por parte de miembros de la FED. ¿Qué te ha parecido, David, ese cambio de discurso, ese cambio de tono, ese cambio de mensaje de algunos miembros de la FED en el día en el que vamos a conocer hoy las actas de la última reunión de la Reserva Federal? ¿Qué esperáis de esas actas? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pistas nos pueden dar? Bueno, creemos que va a suavizar el mensaje en cuanto a su política monetaria y que irá en línea del presidente de la FED de Atlanta, que las declaraciones que hizo fue dejando muy claro que la restrictiva política monetaria llevada a cabo puede ser suficiente para conseguir el objetivo de inflación del 2%, y creemos que va a ser un mensaje tranquilizador sobre la reunión que tuvieron el 20 de septiembre. Mañana IPC en Estados Unidos, hoy IPC ya en Alemania, se confirma que se modera hasta el 4,5% en el mes de septiembre, la subyacente también hasta el 4,3%. ¿Qué nos dice ese dato, David? Bueno, el dato alemán es el dato final y va totalmente en línea con lo esperado. No hay ninguna sorpresa en cuanto a lo esperado por el mercado, y sí que va a ser importante el dato de inflación americano, que es lo que determinará pues la evolución de la política monetaria de bancos centrales y que debería ir en línea con las declaraciones que hemos tenido ayer por los miembros de la FED. De los resultados empresariales, que ya vamos conociendo algunos a cuentagotas, pero el gordo empieza el viernes con la banca americana, ¿qué esperáis de esta temporada de resultados y cómo puede afectar al mercado? Bueno, creemos que va a haber mucha diversidad en cuanto a sectores que se ven beneficiados por la política monetaria de subidas de tipo de interés, como el sector financiero, asegurador, lo debería hacer bien. Sectores endeudados pues deberían seguir penalizados en el mercado. Hoy hemos conocido los datos de los resultados de Samsung, bastante mejor de lo esperado, y los de Louis Vuitton pues esperamos una acogida negativa porque han sido peores en cuanto a los estimados. Se esperaban 20.740 millones de ventas, han sido por debajo de los 20.000, con debilidad en China principalmente, que hay que recordar que Japón supone el 32% de sus ventas y la recuperación en China está siendo más lenta de lo inicialmente previsto. Sí que esperamos por parte del gobierno chino que tome medidas de impulso de política monetaria y política fiscal, incluso que aumente el techo fiscal del 3%. La última vez en 20 segundos, antes de la desconexión, de las materias primas que esperáis en medio de este conflicto en Oriente Medio. Sube el precio del petróleo, temor a que pueda haber cortes de suministro en aquella parte del mundo. El gas se modera hoy después de haber subido más de un 30% en 3 sesiones. ¿Qué esperáis? Bueno, pues hay que estar muy pendientes de los próximos días, la evolución que va a tener el conflicto. En la medida que este conflicto se pueda extender mucho más, pues va a seguir presionando fuertemente a los precios de las materias primas y de las commodities, como es la primera reacción que ha tenido el mercado en estos primeros días. Entonces va a depender fuertemente del conflicto que estamos viendo en Israel. Estaremos muy atentos. David Cortina, responsable de renta variable Santander Private Banking, gracias por el análisis, que vaya bien el día, buen negocio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo.
sintonizan Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.